Da gusto cantar en la iglesia, en la reunión de la iglesia, himnos como el que cantamos hace un momento, que son verdaderamente de contenido evangélico, evangelístico. ¿Sí? Eso nos prepara también para escuchar la palabra del Señor. Nosotros estamos desde el domingo pasado en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, en la parábola del redil, y hoy vamos a leer la parte que nos habla de Jesucristo como el buen pastor, como la puerta de las ovejas y el buen pastor. Em, y eso estábamos cantando hace un momento, ¿verdad? Que Jesús, quien por mí murió. Les invito, hermanos, a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 10, los versículos 7 al 15. Así dice la palabra de Dios. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces aquí Jesús se presenta como la puerta y también como el buen pastor. Al comenzar el capítulo, él ya dice que él es el pastor, el que entra por la puerta. Ahora dice que él es la puerta de las ovejas. Y se acuerdan que en la porción anterior, y ahí pueden mirar el último versículo que leímos el domingo pasado, el versículo 6, dice: esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Estos, estos que estaban escuchando y que no entendían, dice, eran los fariseos. De eso nos informamos leyendo en el contexto. No entendían o no le oían, dice también, porque no eran de Dios, sino del diablo. En el capítulo 8, retrocedemos un poquitito, capítulo 8 de Juan, el versículo 43. Jesús le dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Dice. Y en el versículo 47, ahí mismo, capítulo 8, versículo 47, dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Aquellos hombres no le escuchaban y no podían entender sus palabras. No es que no les escuchaban por tener algún problema auditivo, sino que tenían oídos para oír, pero no escuchaban. Él se refiere a la actitud, ¿sí? No a la capacidad física, sino a la actitud. Los que son de Dios sí escuchan, dice el Señor, pero los
los que no quieren escuchar o no quieren entender o no entienden, es porque no son de Dios sino del diablo. Pero sus ovejas le oyen y le siguen porque conocen su voz. Ahora bien, si antes cuando Él les dijo yo soy el pastor y todo eso, ellos no entendían, dice sus palabras, imagínense ahora que además les dice yo soy la puerta de las ovejas, ¿verdad? Cuánto más confundidos seguramente que estaban, ¿verdad? Aquellos hombres religiosos de aquel tiempo, así como los de nuestro tiempo también, creen muchas veces que hay diversos accesos, que hay diversos caminos, distintas puertas. Quizás ustedes escucharon, yo escuché, ¿verdad? Y suelo escuchar, ¿verdad? Comentarios de personas quizá bien intencionadas, ¿verdad? Pero con poca luz del Evangelio, poca luz de la palabra del Señor. Y dicen, no importa si uno es hindú, no importa si uno es budista, lo importante es que crean en un Dios, porque Dios es uno solo, dice, y entonces ese es Dios para ellos y ese es Dios para ellos, y no importa, todo al mismo Dios, dicen, ¿verdad? Y entonces creen que cualquiera sirve, ¿verdad? Para el mismo efecto. Sin embargo, Jesús es categórico, Jesús es excluyente. El mensaje del Evangelio es excluyente, hermanos. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, dice él, el que por mí entrare. Y no hay otra. Hay también quienes, sin un fundamento bíblico, creen que son la puerta, ¿verdad? Y que solamente ellos son la puerta, o que solamente su organización religiosa o su denominación es la puerta, y fuera de esa puerta no hay salvación. Eso también hay, hermanos, y hay de manera documentada y fuerte. Por eso se da ese caso del que hoy la hermana Agustina estaba compartiendo el testimonio. En su supina ignorancia, personas que pertenecen a una denominación religiosa dicen que en las iglesias evangélicas se enseñan cosas malas y que ahí suceden cosas malas, dicen, ¿verdad? No saben lo que se enseña, pero dicen eso es algo malo, ¿sí? ¿Por qué? Y porque esa es la enseñanza que ellos recibieron. Esas son las ideas, los conceptos que se les enseñaron. Ustedes saben que, por eso les decía, esto es algo documentado y algo que ustedes pueden comprobar. Hoy día, además, con tanta información, no me refiero a cualquier TikTok o cualquier cosita así que sale sin responsabilidad alguna, pero ahí ustedes pueden acceder a información responsable, los documentos, y aquí voy a decir las cosas con nombre y apellido, ¿verdad? Porque al final de cuentas Pablo dice, si quisiera agradar a los hombres no sería siervo de Cristo, dice, ¿verdad? Bueno, pero nuestra misión no es ser agradable a los hombres, sino que denunciar el pecado, anunciar la verdad y anunciar a Cristo. En los documentos de la iglesia romana, hermanos, de siglos atrás y reiterándose a través de los concilios de los tiempos, tienen un dogma. Lean y confirmen esto. Hay un dogma que dice extra ecclesia null salus. ¿Qué quiere decir eso? Fuera de la iglesia no hay salvación. Y la explicación de ese dogma es que cualquier criatura humana, para salvarse necesariamente, así dice, ¿verdad? Este no es un comentario mío,
Es así como dicen los escritos. Necesariamente debe someterse al romano pontífice. Imagínense, eso es lo que se les enseña. Y si no se les enseña, eso es lo que dicen sus documentos y por lo tanto esa es su manera de actuar, ¿verdad? Hermanos, eso no es de Dios. Eso sí es del diablo. ¿Por qué? Porque Jesús nunca dijo que la persona tiene que estar sujeta a un líder religioso o pertenecer a tal o cual denominación religiosa para ser salva. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Sí? Todos los que vinieron antes de mí, ¿sí?, o después de mí, ladrones son y salteadores. ¿Sí? Solamente en Cristo es, hermanos, solamente por medio de Jesucristo es que hay salvación. No es ninguna denominación religiosa, no es ningún líder religioso. Aunque se proclame el Pontífice Maximus, no es, ¿sí?, es solamente Cristo. Cristo es, hermanos, la puerta y Él es el buen pastor. Yo soy la puerta, dice, el que por mí entrare será salvo. Y no ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo. Las personas que no conocen al Dios verdadero, aunque sean religiosas, dicen que Dios es uno solo y que no importa si vos sos hindú, maometano o lo que sea, con tal de que te dirijas a Dios, ¿verdad? Pero el Señor dice que tenemos que conocerle a Él y tenerle devoción a Él, inclusive dice conforme al conocimiento, conforme a la ciencia, a la palabra de Dios. Necesitamos conocerle. Todo eso encontramos nosotros en la palabra de Dios. Uno de los lugares es en San Juan capítulo 4 también, ¿verdad? Cuando la mujer samaritana le pregunta a Jesús y le dice, nosotros los samaritanos decimos que a Dios hay que darle culto ahí en ese monte, y ustedes los judíos dicen que es ahí en Jerusalén. ¿Dónde es? ¿Verdad? Y entonces Jesús le dice, mira, la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Y porque Dios se les reveló a ellos. Dios escogió a ellos para ser un pueblo. No es que tenés que hacerte judío para la salvación. La salvación vino por medio de ellos. ¿Sí? A ellos Dios les reveló su palabra. ¿Sí? Y vino Cristo, también nacido bajo la ley que le fue dada al pueblo judío. Llegado el cumplimiento del tiempo, nació de una mujer para ser nuestro Salvador y el Salvador de ellos primeramente, porque a ellos les fue anunciada la palabra de Dios, y después a nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y por qué Jesús no le dijo nomás entonces a ella, a aquella mujer samaritana, y en todas partes podés anda, así como hacen ustedes los samaritanos, y nosotros vamos a hacer como hacemos nosotros y todos igual? No, no es así, hermanos. Sí, tenemos que seguir la revelación de Dios, no aquello que nosotros concluimos en nuestro razonamiento, porque somos pues tan inteligentes los seres humanos. Entonces decimos, no, Dios en todas partes nomás, ¿verdad? No, no es así, hermanos. En la carta a los Romanos también, capítulo 10 también, Pablo dice lo mismo de sus compatriotas en ese tiempo de los judíos. Yo sé que tienen celo de Dios, dice, pero no están basándose y sujetándose a la revelación de Dios. Porque la revelación de Dios nos muestra a Jesucristo. Y que podemos solamente ser justificados en Jesucristo, no fuera de Cristo. Y ellos quieren establecer, dice, su propia justicia, cuando que la justicia es por medio de Jesucristo solamente. El Jesucristo revelado en la Escritura, hermanos. Y eso es tan importante.
porque hace la diferencia entre la vida y la muerte, entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira. ¿Quién es o dónde está el líder religioso que se pueda decir, que se pueda presentar a sí mismo como el guía, como el profeta y que dio su vida por sus ovejas? ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Conocen ustedes a alguno? ¿Quién es el que dio su vida? Y nosotros le conocemos. Jesucristo. Nadie más. Ningún otro es la cabeza, la verdadera cabeza de la iglesia y que dio su vida por sus ovejas. Ese es nuestro Señor, nuestro Dios encarnado, el Hijo de Dios, Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ninguna religión hizo eso, ninguna es la puerta de las ovejas por las que ellas entran y salen y hallan pastos. Y las ovejas de Jesucristo le oyen a Él. Las que no son de sus ovejas siguen a los que vienen a robar, matar y destruir. ¿Cuántos líderes religiosos de aquel tiempo y de hoy, en lugar de guiar al rebaño a Cristo, le cierran la puerta? Muchísimos líderes religiosos. Por eso, hermanos, es tan importante que el hombre, la mujer que asisten a una iglesia, que se hacen miembros de una iglesia, practiquen aquello que practicaban los bereanos. Verifiquen, comprueben, hermanos, si el mensaje que están escuchando es tal y cual fue revelado en la Escritura. Los bereanos, dice en el libro de los Hechos, que escuchaban las prédicas y después se iban a sus casas, porque ellos no tenían la posibilidad que nosotros tenemos ahora de que cada uno venga con su Biblia y verifique, ¿verdad? Ahora sí que hasta con el teléfono se puede hacer eso. No hay que nomás aprovechar y revisar el WhatsApp, eso mientras... no, pero si van a usar para seguir la prédica, está bien. Tenemos esa posibilidad, y no solo esa posibilidad, sino que el deber, hermanos. Así dice la palabra de Dios. No crean a todo espíritu, dice, sino que examinen, comprueben si es así. Y es lo que hacían los bereanos. Dice el Señor, no dice qué desconfiado que eran esos bereanos, sino que dicen estos eran más celosos, estos eran mejores. Porque se iban a su casa y revisaban a ver si así era. Porque en sus casas algunos tenían los rollos y podían revisar. ¿Sí? Nosotros acá ya podemos revisar. Y si no, puedes revisar en tu casa también. Si es así, como dice el mensajero, porque lastimosamente sabemos que es así, muchos líderes dirigen a las ovejas, dirigen por caminos torcidos, por caminos que no son los caminos del Señor. Les dirigen para engordarse ellos a sí mismos, ¿sí? Y no para nutrir, no para apacentar a las ovejas. Así es, hermano. Nosotros tenemos que ser llevados a Cristo por aquellos a quienes el Señor dio como dones a su iglesia para que apacienten las ovejas del Señor, para que apacienten sus ovejas, así como le dijo a Pedro. ¿Sí? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, apacienta mis ovejas, ¿verdad? Porque son las ovejas del Señor. No son las ovejas de Pedro ni del pastor tal o cual. ¿Sí? Son las ovejas del Señor. Y esa es la responsabilidad entonces que tenemos, porque Él es el pastor que dio su vida por las ovejas. Y Él dice, las saca y les lleva
encontrar pastos, así como dice también el Salmo 23. Les guía, les lleva donde hay aguas y donde hay delicados pastos que ellas puedan comer. Las ovejas de Jesucristo le oyen a Él, las que no son sus ovejas, entonces siguen a cuanto líder religioso aparezca con cualquier mensaje descabellado con tal de que sea presentado de manera atrayente. Y lo que hacen es cerrar la puerta y les condenan a la perdición eterna. Si quieren mirar en Mateo capítulo 23, versículo 13, Jesús está recriminando a aquella clase de pastores. Mateo 23, 13 dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. No piensen que porque es el pastor nomás, o porque es el sacerdote, o porque es Tajael Jaea, sea lo que sea, que a ese hay que obedecerle y que a ese hay que seguirle porque ese es el ungido de Dios. Mentira. No es así. Tenemos que examinar, hermanos, porque hay muchos que en vez de abrir la puerta, cierran la puerta. Cierran la puerta del reino de los cielos. Ni entran ellos, ni dejan entrar a los que quieren entrar. Y en el versículo 15 sigue, si se puede ser más duro, les dice: recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hermanos, todos los que no vinieron y no vienen a traer el mensaje de Jesucristo como el único nombre dado a los hombres en el cual hay salvación, todos los que no vienen a promover el culto a Jesucristo y a Dios el Padre, porque así dice en el libro del Apocalipsis, ¿verdad? La honra, la gloria, el honor para Dios y para el Cordero. ¿Sí? Entonces eso, hermanos, no es un mensaje de Dios. Hacen a sus prosélitos o convertidos, dice, 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos. No hay que seguir a líderes religiosos, hermanos. Hay que seguir a Jesucristo. Ejemplo, buen ejemplo, verificado por la Escritura, dice también la palabra de Dios. Dice: miren a sus pastores, a los que les enseñan su palabra, y vean cuál es el fruto de ellos. Y de acuerdo a eso, entonces, imiten su fe. Eso sí dice. Entonces el pastor, el que enseña, también tiene la responsabilidad delante de Dios. Pero nosotros también podemos ver cuando sigue por caminos torcidos. Y entonces se nos responsabiliza a cada uno. ¿Sí? Si te dice esto o aquello, no. Es más, dice la palabra de Dios: salid de en medio de ellos. Porque el pastor entra y la saca. ¿Sí? La saca. ¿Por qué? Porque en ese redil hay muchos que no son de sus ovejas, son de otros pastores. Cristo, el Señor, dice, las saca y las lleva a lugares de buenos pastos. Los líderes religiosos, así como los fariseos, les aseguran a sus miembros que la suya es la religión verdadera. Así como le decían, Juan capítulo 8, versículo 39, así decían: nosotros somos hijos de Abraham, le decían a Jesús. Podemos mirar
ese pasaje, San Juan capítulo 8, versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y en el 41 dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús les dijo entonces: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Versículo 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. No hay que dejarse engañar por las denominaciones de las iglesias, hermanos. Lastimosamente eso no nos garantiza nada. Hay que escuchar, hay que conocer, ver el fruto. Hay que corroborar el mensaje y examinar al mensajero también. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, Jesús le dice a la iglesia de Sardis: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cómo podemos saber nosotros, hermanos, si la iglesia en la que estamos es verdaderamente de Jesucristo? ¿Cómo sabemos si alguien, ya sea pastor o líder religioso o simplemente alguien que dice que es cristiano, cómo sabemos si de verdad es de Cristo? Aquí, en este pasaje que nosotros estamos leyendo, hermano, en Juan capítulo 10, tenemos respuesta. Y respuestas bastante simples. En el versículo 4, San Juan 10, el versículo 4 dice que Él va delante de ellas, dice. Va delante de ellas y las ovejas le siguen y conocen su voz. Bueno, así podemos saber. Las ovejas le siguen a Jesucristo. Conocen la voz de Jesucristo. Acuérdense, esto está hablando de Cristo, no está hablando del pastor delegado que está cuidando de una parte de las ovejas del Señor en una iglesia. No, es Cristo. Entonces sus ovejas, el pastor Jesucristo va delante de ellas y las ovejas le siguen. El versículo 14. Yo no estoy leyendo el texto, estoy subrayando algunos conceptos. En el versículo 14, el buen pastor Jesucristo las conoce y las ovejas, sus ovejas, le conocen a Él. El 27, sus ovejas oyen su voz y Él las conoce y le siguen, le siguen. Entonces, sigue ese líder, sigue ese sacerdote, ese pastor, ese cristiano, sigue a Jesucristo. Porque si le sigue a Jesucristo es oveja de Cristo. Y si no le sigue, conoce su voz, le sirve a Él. Una persona puede ser un religioso. Y yo creo que esto también nos sirve a cada uno para autoexamen, no para buscar ahí, fijarnos en algún otro. Nosotros mismos, yo conozco su voz, le sigo a Él. Porque uno puede ser religioso, pero no conocer su voz y no seguirle a Él. Solamente cumplir así con algunos requisitos, con algunos rituales religiosos, pero no estar sujetos a Él. Poder recibir sacramentos, haber sido bautizado, etc. Eso no le hace a una persona una oveja de Cristo. Sus ovejas le conocen su voz y le siguen. Sigue a Jesucristo, esa persona, ese líder, le guía a Él te está guiando a Cristo o te está guiando a
estar sujeto a Él, así como dice ese dogma que mencioné al principio. Te está guiando a que estés sujeto a Él, a su autoridad o a la autoridad de la palabra de Dios. Te sigue, te guía a otros dioses, así como dice muy claramente en la palabra de Dios también, a tenerle devoción, a rendirle culto, a servirle a santos, a mediadores, o te enseña a seguirle a Él, a serle obediente a Él. Solamente Cristo es la puerta, solamente por Él. Y si alguno que se erige como pastor y se está engordando a sí mismo, ese no es de Cristo, hermanos. Abramos los ojos. El ladrón viene a robar, matar y destruir. Muchos hay que en lugar de llevar a las ovejas a apacentar, les roban, se enriquecen, viven en lujo, en ostentación. Hermanos, esa no es la marca de los siervos del buen pastor. No es marca de que el siervo de Dios es prosperado porque le sirve a Dios y entonces Dios le hace prosperar y le hace rico a su siervo. Eso no es marca de un siervo de Dios, hermanos. Esas son mentiras, son falacias. Lastimosamente, personas que prefieren ser engañadas que ser diligentes para estudiar la palabra de Dios, se van tras esos engañadores. Jesús dio su vida por sus ovejas. Y bueno, nosotros somos ovejas de ese pastor, de ese buen pastor. Si es así, tenemos que ocuparnos diligentemente en conocerle a Él más y más. Así leímos, dice, como el Padre conoce al Hijo y el Hijo de Dios le conoce al Padre. Una oveja de Jesucristo no puede vivir ignorante de los propósitos, de la voluntad de su buen pastor, de la voluntad de Dios. No puede no conocer, no reconocer su voz. Tiene que seguirle a Él. Pero seguirle oyendo su voz, oyendo su palabra. Y no seguir a cualquiera. Oramos. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias porque tu dirección, Señor, tus mandatos están claramente revelados para nosotros en tu palabra, Señor. Hoy no tenemos por qué morir en la ignorancia, Señor. Gracias porque hoy tenemos tan disponible, tu misericordia es tan grande para nosotros y para este mundo perdido, Señor. Porque no queriendo que ninguno perezca, permites, Señor, este tiempo de gracia para que todo aquel que quiera venga y tome gratuitamente del agua de la vida. Gracias por Jesucristo, nuestro buen pastor que dio su vida para nuestra redención. Amén.